Inicié con ustedes hace 15 días, por la Santa Cena, pues hubo un corte ahí donde no pude seguir yo, pero estamos hablando de las características de la verdadera Iglesia del Señor. ¿Cuántas características hemos visto? Solo una. La primera característica, ¿cuál es? Que la Iglesia verdadera soportaba las persecuciones. ¿En qué periodo estamos viviendo ahorita? En el tiempo de la iglesia de la Odisea, según lo que leímos, ¿verdad? En Apocalipsis. Quiere decir que la iglesia en estos momentos está pasando una etapa penosa. Amén. Sé que suena feo decirlo, pero es la realidad. Cuando hablo desde la iglesia no me estoy refiriendo solo a nosotros. Me refiero al núcleo general del mundo, donde están todos los que creen en el Señor Jesucristo. Pero ha venido el tiempo de la apostasía. Estamos viviendo el tiempo de la corrupción espiritual, donde ha habido un deterioro del celo por las cosas santas y nos hemos vuelto alcahuetes y tolerantes a todo lo que el mundo está infiltrando dentro de la iglesia. Amén. Hoy hay iglesias evangélicas, y hago así porque es la realidad, iglesias evangélicas donde ya están permitiendo el matrimonio entre personas del mismo sexo. Imagínense, ha habido un deterioro terrible. La apostasía ha venido a invadir y los pastores han perdido credibilidad, los predicadores, porque se ha dejado de predicar la verdad de la palabra. Ahora, predicar la verdad, otros están más confundidos porque piensan que predicar la verdad de la palabra es insultar a la gente. Y no es así. La verdad de la palabra es predicar que sin santidad nadie verá al Señor. ¿Cuesta ser santo? Claro que sí. Somos humanos. Metemos la pata cada rato. Cada rato nos equivocamos. Cada rato fallamos. A veces sin pensar, sin estar tan conscientes, la regamos. Y entra que, hombre, esto no lo tenía que haber hecho. Pero es que somos humanos. Y por eso dice la Biblia en el libro de los Hebreos que no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nosotros. Porque Él fue tentado en todo. Jesús fue hombre. Él tuvo tentaciones de poder, de fama, de tentaciones sexuales. Él tuvo todo el paquete. Y Él pudo soportar. Es que Él era Dios, sí, pero era hombre. Por eso dice, no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nosotros, porque Él fue tentado en todo, pero no pecó. Amén. Entonces, mis amados hermanos, estamos viviendo un tiempo difícil de la iglesia, donde el centro del evangelio ya no es Jesucristo, sino el dinero, la prosperidad, ¿verdad? Donde se le dice a la gente, no, tiene que mucho, porque si no, hay una vieja loca ahí en el internet, ¿verdad? Que sale ahí diciendo que dé $1,000 y va a ser salvo. Imagínense, la salvación no se compra con dinero. La salvación no se compra, porque esa no tiene precio para alcanzarle. La salvación la obtenemos por gracia. ¿Y cuál es la gracia? Que Cristo Jesús vino al mundo a dar su vida por todos nosotros. Amén. Entonces, la iglesia está pasando un tiempo difícil. Por eso el Señor, ¿cómo le llama a la iglesia en Apocalipsis? Le dice, tú eres desventurado, eres miserable, eres pobre, eres ciego y estás desnudo. Tremendo. Le están sacando. Imagínense que alguien tiene usted pobre, ciego, miserable, loca, ciega, sordomuda. ¿Cómo se sentiría usted que alguien lo trate así? Pero el Señor así trata a la iglesia, porque la iglesia se está corrompiendo. Por eso seamos de los que no se corrompen, porque en medio de toda la sociedad siempre va a haber un pueblo que ame y
que se mantenga íntegro delante del Señor. Amén. Elías creía que estaba solo y dijo, ya no hay nadie más. Pero el Señor le dijo, hay un remanente que no ha doblado sus rodillas ante Baal y sigue siendo Jehová su Señor. Amén. Ese remanente, eso que le dio ánimo a Elías, eso, ¿verdad? Imagínense que usted se sienta solo en un lugar y diga, no, no está solo. Ahí hay otro montón que creen lo mismo que tú crees. Y si usted entonces no soy loco, porque creo en la verdad. Y conocerán la verdad, y la verdad os hará ¿qué? Libres. ¿Cuántos son libres en el Señor? Hoy quiero hablar de la segunda característica de la verdadera iglesia del Señor. Y vamos a ir al libro de los Hechos. Aleluya. Capítulo número 5 del libro de los Hechos. Capítulo número 5, está después del capítulo número 4. Y antes del 6. Amén. Libro de los Hechos. Hablábamos al inicio de esta lección hace 15 días que para saber cuál es la verdadera iglesia hay que volver al tiempo donde inició la iglesia. ¿Quién cree que fue primero? ¿La iglesia cristiana evangélica o la iglesia católica? La católica. Mano Leonel acaba de decir una gran herejía. La iglesia. ¿Quién fundó la iglesia? Jesucristo. Jesucristo. La iglesia católica, la iglesia que se fundó el Señor Jesucristo, venían los apóstoles, el apóstol Pablo, todos los que venían sirviendo. Empezaron los cambios en los reinados o en el imperio romano, que eran perseguidores de la iglesia, y hubo un emperador que se llamaba Constantino. Les mentiría si les digo en qué año, porque ahorita no me acuerdo. Pero el emperador Constantino vio una señal en el cielo y vio una cruz. Y dice que oyó una voz que le dijo, por esta señal vencerás. La señal de la cruz. Y en ese año él empezó a creer en eso, y ahí fue donde la iglesia cristiana, que venía en una línea recta, se desvió. Y entonces empezaron a decir, bueno, estos apóstoles no creen mucho en la cruz, hablando de los apóstoles genuinos del Señor, ¿verdad? Y se desviaron, y cuando se desviaron empezaron a nombrar a lo que hoy conocen la mayoría como los papas. Esa es la verdadera historia cristiana. Pueden buscarlo en cualquier libro de la historia eclesiástica. Entonces la iglesia católica surgió de esa situación. Y ahí fue donde se torcieron y ya empezaron a adorar y empezaron a decir sí, que el Papa es la representación visible de Cristo, y empezó todo eso a desviarse. Y se desviaron totalmente y empezaron a adorar. Entonces empezaron a decir a los que estaban aquí, por ejemplo, todos los católicos se van a decir, ahí se desvió la iglesia y dejó de avanzar, porque todos agarraron este rumbo. Entonces cuando ya estaban perdidos, apareció alguien conocido como Martín Lutero. Por eso Martín Lutero es uno de los reformadores. No fue el único, fueron varios. Pero cuando Martín Lutero, porque a la iglesia que le tenía prohibido leer las escrituras. ¿Y qué dice la Biblia de respecto a esto? Mi pueblo perece, ¿por qué dice? Falta de conocimiento. Y entonces todas las misas eran dadas en el idioma latín. Imagínense que hoy yo les empiezo a predicar en latín. ¿Cómo se quedan ustedes? O que yo empezara a predicarles en mandarín, oye. Pues la gente oía las misas, iba a misas, se sentaba, escuchaba, pero no tenía nada.
Porque todas las homilías, todo lo que se predica en esas iglesias, era en un idioma que no era el de ellos. Y el que le encontraban una Biblia, lo mataban. Porque esto no lo podían tener. Entonces, un día Martín Lutero, que era parte de la Iglesia Católica, empezó a leer y abrió su Biblia en Romanos. Y en Romanos descubrió que la salvación había venido por medio de Jesucristo, pero era por gracia, no por imposición. Y entonces Martín Lutero empezó a revelarse y a revelarse. Lo estoy diciendo a grosso modo, ¿verdad? ¿Quiere aprender más de eso? Ya viene el Instituto Bíblico. Amén. Y ahí ya entramos a detalles, preguntas y lo que quieren le contestamos, pero ahorita voy así como que corriendo. Entonces Martín Lutero empezó a revelarse y dice que empezó a clavar en el templo donde él estaba unas encíclicas que eran en protesta de todo lo que la Iglesia Católica enseñaba. Y entonces le fueron encima. Y la gente era tan ignorante que se murió alguien. Y ahí surgió la famosa teoría o doctrina que tiene la Iglesia Católica, que es la del purgatorio. No es purgatorio, mucha gente dice purgatorio. Ahí solo hay pulgas. Es con R, vean, un purgatorio. Y entonces empezaron a meterle a la gente. Miren, decían, se le murió su difuntito, miren, venga, puedes sacarlo del purgatorio. Y les ponían unos cofres. Entre más grande la moneda que usted tire en el cofre y más ruido haga, cada sonido de la moneda es un brinquito del alma de su difunto saliendo del purgatorio. Entonces la gente, si usted quiere a alguien que se le murió, ¿qué hace usted si sabe que eso es? Y usted cree en eso. La gente chava. Por eso una de las que no necesita dinero realmente son las iglesias católicas. Ahora mire, todas estas ya están reconstruidas, pero las de antes las hacían con acabados de oro. Porque había plata, había oro. Tremendo, ¿no? Entonces, Martín Lutero descubrió que la salvación era por gracia, a través de Jesús, y se reveló. Y empezaron otros reformadores, ¿verdad? Entonces la iglesia que se había ido para allá, con la reforma, ¿qué empezó a hacer? A volver a las sendas antiguas, porque encontraron la luz en la palabra. Por eso razón tenía David cuando decía en el Salmo 119, 105, ¿qué dice? Lámpara tu palabra. ¿Y qué más es? Ilumina mi camino. Y entonces ellos conocieron la verdad. ¿Y qué pasó? Conoceréis la verdad y la verdad os hará ¿qué? Libres. Libres. Por eso ahora los católicos le llaman a usted y a mí, los hermanos ¿qué? Separados. Protestantes. ¿Por qué? Porque protestamos en contra de eso, ¿verdad? Y nos separamos de ellos. Así nos llaman los hermanos separados. Entonces la iglesia volvió al camino correcto, pero no crea que fue fácil. Hombres de Dios perdieron la vida, mártires, ahí entra un montón, entre ellos Constantino, Martín Lutero. Constantino fue el que se desvió. Martín Lutero y Policarpo. Policarpo es uno de los reformadores. Policarpo le dijeron, niegas al Señor, los mataban vivos, los quemaban vivos en las hogueras. A mí me impresiona la de Policarpo porque a él pusieron una olla de aceite hirviendo, lo pusieron arriba y le dijeron, niegas lo que has enseñado a la gente, y dijo, toda mi vida le sirvió al Señor y jamás Él me ha hecho algo malo a mí. ¿Cómo he de negar al que dio su vida? Super chapín, no fue nada como quedó el pobre. En cambio tenemos cristianos que se empiezan a echar el ojo a una mujer. Ay, Señor, qué dura esta prueba. Les empieza a hablar bonito el don del agua. Ay, mire, mamita, le trae su agua. Ay, Dios mío. Tenemos cristianos ruines
por cualquier cosita se mueven. ¿Por qué? Porque han perdido el rumbo correcto de la verdadera iglesia. ¿Cuál es la segunda característica? Capítulo 5 del libro de los Hechos, versículo 17. Entonces, levantándose el sumo sacerdote y todos los que estaban con él, esto es la secta de los saduceos, se llenaron de celos y echaron mano a los apóstoles y los pusieron en la cárcel pública. Esos apóstoles son los presos, vivían, ¿no? Y eso que no eran salvatruchas. Mas un ángel del Señor, abriendo de noche la puerta de la cárcel y sacándolos, dijo: id, y puestos en pie en el templo, anunciar al pueblo todas las palabras de esta vida. Habiendo oído esto, entraron de mañana en el templo y enseñaban. Entre tanto vinieron el sumo sacerdote y los que estaban con él y convocaron al concilio y a todos los ancianos de los hijos de Israel y enviaron a la cárcel para que fuesen traídos. Pero cuando llegaron los alguaciles, ¿qué dice? Entonces volvieron y dieron aviso diciendo: por cierto, la cárcel hemos hallado cerrada con toda seguridad, y los guardas afuera de pie ante las puertas, mas cuando abrimos a nadie hallamos dentro. Cuando oyeron estas palabras, el sumo sacerdote y el jefe de la guardia del templo y los principales sacerdotes dudaban en qué vendría a parar aquello, pero viendo uno, les dio esta noticia: he aquí, los varones que pusiste en la cárcel están en el templo y enseñan al pueblo. Entonces fue el jefe de la guardia con los alguaciles y los trajo sin violencia, porque temían ser apedreados por el pueblo. Cuando los trajeron, los presentaron en el concilio, y el sumo sacerdote les preguntó diciendo: ¿no os mandamos estrictamente que no enseñéis en ese nombre? ¿En el nombre de quién, hermanos? De Jesús. Y ahora habéis llenado a Jerusalén de vuestra doctrina y queréis echar sobre nosotros la sangre de ese hombre. Respondiendo Pedro y los apóstoles dijeron: ¿es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres? El Dios de nuestros padres levantó a Jesús, a quien vosotros matasteis colgándole en un madero. A este Dios ha exaltado con su diestra por príncipe y salvador, para dar a Israel arrepentimiento y perdón de pecados. Y nosotros somos testigos suyos de estas cosas, y también el Espíritu Santo, el cual ha dado Dios a los que ¿qué? A los que le obedecen. Esa palabra es clave esta mañana. Ellos, oyendo esto, se enfurecían y querían matarlos. Entonces, levantándose en el concilio un fariseo llamado Gamaliel. Miren quién era Gamaliel. ¿Qué era? Doctor de la ley, venerado de todo el pueblo. Mandó que sacasen fuera por un momento a los apóstoles, y luego dijo: varones israelitas, mirad por vosotros lo que vais a hacer respecto a estos hombres, porque antes de estos días se levantó Teudas, diciendo que era alguien. A este se unió un número como de 400 hombres, pero él fue muerto, y todos los que le obedecían fueron dispersados y reducidos a nada. Después de este se levantó Judas el Galileo en los días del censo, y llevó en pos de sí a muchos pueblos. Pereció también él, y todos los que le obedecían fueron dispersados. Y ahora os digo: apartaos de estos hombres y dejadlos, porque si este consejo o esta obra de los hombres se desvanecerá, mas si es de Dios, no la podéis destruir. No seáis tal vez hallados luchando contra Dios. Y convinieron con él
Y llamando a los apóstoles después de azotar, y todavía los desgraciados les pegaron, después de azotarlos, les intimaron que no hablasen en el nombre de Jesús. ¿Y qué más dice? Y los pusieron en libertad. Ah, qué obedientes, ¿no? Y ellos salieron de la presencia del concilio. ¿Cómo dice que salieron? Hermanos, después de que les habían dado una buena. ¿Cómo salieron? Gozosos de haber sido tenidos por dignos de padecer afrenta por causa del nombre. Y todos los días en el templo y por las casas no cesaban de enseñar y predicar a Jesucristo. ¿Qué les parece? La segunda característica de la verdadera iglesia del Señor es que obedecían a Dios. Amén. Si leímos bien, la obediencia a Dios por parte de los apóstoles era indudablemente maravillosa. Ellos tenían claro que su labor era expandir el evangelio del Señor. Ellos lo confesaban: somos testigos que Dios de sus padres había levantado a Jesús y que el Espíritu Santo les revelaba las cosas, ya que ellos eran obedientes. En estos pasajes se nos revela que la iglesia de Dios no es obediente por emoción, sino por convicción. Y como ejemplo que tenemos aquí los seguidores de Teudas y Judas el Galileo. Solo murieron sus líderes y todos abandonaron el barco. Y al soltarlos, hermanos amados, después de haberlos azotado, ellos, en lugar de llenarse de temor y de fobia, se sintieron gozosos de ser maltratados a causa del nombre del Señor. Y todos los días estaban en el templo y en las casas predicando a Jesucristo. A mí me llama la atención esto. Al igual que a los apóstoles, nuestra misión como iglesia es de ser obedientes. Amén. Amén. Ser obedientes ¿a qué? A la voluntad de Dios. ¿Y cuál es la voluntad de Dios? Que este mundo se salve. Ser obedientes y expandir el evangelio del Señor. Alguien dirá: hermano, pero yo no predico. Pero usted, con su actitud, puede predicar y ganar a otros para Cristo. Amén. Pero su actitud debe estar ligada a una vida de obediencia, a una vida de temor, a una vida de respeto al Señor. Hay que ser obedientes, ya que somos testigos de sus maravillas y su Espíritu Santo nos revela sus misterios. Dios ha sido maravillosamente bueno conmigo. Dios ha sido maravillosamente bueno con usted. Usted puede testificar de las cosas que Dios ha hecho. ¿Cuántos tienen un testimonio que puedan contar de lo que Dios ha hecho en su vida? Algunos tienen hasta para escoger. ¿Por qué? Porque Dios ha hecho tantas maravillas con nosotros. Entonces, eso que Dios ha hecho en nosotros, no podemos callarlo. Y hay que ser obedientes al Señor. Cuando nosotros le fallamos al Señor, a Dios le duele su corazón, porque estamos siendo hijos desobedientes. Aquí la mayoría son padres, son madres. Y cuando un hijo es desobediente, dígame si no duele el corazón. ¿Ya que sí? Se siente usted: ay, Dios mío, ¿qué hice mal? ¿Qué hice? Yo quiero una oveja y tengo un cabro. Le digo que vaya por aquí, él quiere ir por allá. Lastima el corazón. Entonces, cuando nosotros nos portamos mal delante de Dios, cuando le desobedecemos, a nuestro Dios le duele. Porque tenemos que tener la actitud de estos hombres. Y eso es lo que se ha perdido hoy. Por eso les digo, las características de la verdadera iglesia es obedecer al Señor. No obedecer nada más por emociones. A veces somos muy cristianos cuando estamos llenos de emoción, pero la emoción se desvanece. Y entonces la vida cristiana también se desvanece. Eso está como aquel que no tiene trabajo, pero en sí, dentro de él, es haragán. Consigue trabajo y ¿qué dice? Hoy sí le voy a echar ganas. Pero lo que hay dentro de él, que es la haraganería, que el primer día, ¿cómo vas al trabajo? Vamos a trabajar. Gracias a Dios tengo trabajo.
Pero ya regresan sin ganas y abandonan el barco a los 2 o 3 días de trabajar y dicen, ay, no, muy duro ese trabajo. ¿Por qué? Porque el que tuvo nada más en el momento una ¿qué? Emoción. Eso es como aquel que ve una patoja y se emociona con esa patoja y dice, yo quiero probar esos labios. Esa trompita no se me escapa. Y hace lo imposible. Y después de que la besa se da cuenta, como la quería besar y se dio cuenta que ni dientes tenía. Después de que la besó dice, ay, ya se me pasó la emoción. Y lo que recuerda que la patoja sí le puso corazón, ya se es verdad. Y él no. Las emociones se desvanecen. Por eso la iglesia no debe ser obediente por emoción. Hay un mover de Dios, un espíritu glorioso, y todos adorando, exaltando, y aleluya, y gloria a Dios, y hay que ser fieles a Dios, amén, dicen con todo su corazón. Pero ya al salir a la calle, la emoción se les pasó. Y todo lo que prometieron delante del Señor se les olvidó. Hay que hacer las cosas con convicción. ¿Y cuál es la convicción? Algo que nace de aquí y que tiene firmeza en la palabra. Yo no soy evangélico por emoción. Yo soy evangélico por convicción. ¿Por qué por convicción? Porque he entendido que yo iba rumbo al infierno, pero Jesús, a través de su sangre, me dio vida eterna. Y entonces me enamoré de Jesús. Y Jesús pasó a ser mi primer amor. Cuando uno acaba de aceptar a Cristo, con ganas canta uno, yo tengo un nuevo amor. ¿Por qué? Porque uno está emocionado. Pero esa emoción se va a acabar. Cuando alguien acaba de aceptar a Cristo, no quiere faltar a los cultos. Ahí están los cultos. Pero de repente la emoción se empieza a acabar. Entonces tiene que salir a flote la convicción. Y si no hay convicción, ese que estaba muy emocionado diciendo que era cristiano, de repente otra vez lo va a ver usted en el mundo. ¿Por qué? Porque la emoción se desvanece. ¿Cuántos están convencidos? Mire, para explicarle bien la convicción. La convicción es algo que no se puede perder, porque eso nos da certeza en todo y nos revela la verdad. Sin convicción no hay verdad. ¿Qué pasaría si yo le digo hoy, con todo respeto voy a tomar a algunos de ustedes como ejemplo? Les pido permiso para hacerlo, pero es para que entendamos lo que es la convicción. Hermana Angélica, voy con mi familia para que no se sientan ofendidos ustedes. Venga, hermana Angélica. Venga, hermano Luis. Pasen los dos. Les presento al hermano Angélica y al hermano Luis. ¿Qué pasó en su mente ahorita? En la suya, ¿qué pasó? Y en la suya, hermano Luis. ¿Qué crees? Hermano. ¿Y cómo le dijeron? Hermano. Pero para mí usted es hermano. Usted no, ¿por qué no? Estoy convencido que soy hermano. El varón. ¿Usted sí se siente hermano? ¿Por qué no se siente hermano? Porque no soy hermano. ¿Por qué dice que no es hermano? Porque Dios me hizo mujer. Está convencido, ¿no? ¿Se da cuenta? Eso es la convicción. Gracias, hermanos. Son hermanos y hermanas. Entonces, cuando hay emoción, ¿qué pasa? Nos dicen, usted es la princesa del Señor. ¡Amén! Dice bien alegre. ¿Verdad que sí? Usted es la princesa. ¡Amén! Le dice un hombre en la calle, no vale nada, no servís para nada. Uy, no sirvo, no vale. ¿Qué pasó? Era emoción. Amén. Pero cuando usted está convencida que usted es una hija de Dios, le puede decir cualquiera en la calle, en su mismo hogar, usted no sirve para nada, usted no
nada sin mí. Usted le va a decir, sin usted, yo sigo siendo lo que soy, hija de Dios. Eso es convicción. Pero hoy tenemos cristianos sin convicción. Cristianos hablando y pensando en quitarse la vida porque no saben qué hacer con su problema. Eso es una vergüenza. A mí me da vergüenza tener hermanos así. Y cualquiera le dice, es mi hermano. Ay, usted no sabe el problema que estoy pasando y ya no sé qué hacer, ya he pensado y visualizando qué cuenta el incienso, el naranjo, porque ya no sé qué hacer. Entonces yo digo, este no es cristiano. ¿Por qué no es cristiano? Porque el verdadero cristiano sabe que no hay prueba que no pueda soportar porque Dios está con él. Amén. Eso es convicción. Ay, es que, mire, yo perdí todo, acabo de perder todo, entré en una mala racha donde todo me sale mal y ya no sé qué hacer. Confía en Dios. Eso es convicción. Necesitamos cristianos llenos de convicción, no de emoción. Para emoción en el estadio, choco en Guatemala, ¡ah! Nos echan dos a nosotros, ¡ah, desgraciados, no sirven para nada! Entonces no tenemos convicción. Es la emoción la que gana. Esas emociones en el mundo. Los hijos de Dios no actuamos por emoción, actuamos por convicción. Y se lo pongo como ejemplo bíblico. Estaba Job ahí, perdió todo. Job, ¿sí o no? Sí. Perdió todo. Y todo le fue restaurado, pero él nunca blasfemó contra Dios. Por eso al final de sus días él dijo, de oídas había oído al Señor, pero ahora mis ojos lo ven. Pero a pesar de que solo había oído de él, siempre entendió que Dios era soberano y que tenía control de su vida. No sea aguado, no sea aguada, no sea los que renuncian. Aprenda a obedecer al Señor. Si alguien le dice, usted no sirve para nada, usted dígale, te reprendo, Satanás. Yo valgo mucho. Gloria a Dios. Y sí sirvo porque Dios no tiene hijos inútiles. Dios tiene hijos capaces de hacer. ¿Dónde están las princesas del Señor? ¿Qué va a decir usted? Amén, dígalo con gozo y con alegría. Pero cuando en la calle le digan lo contrario, cuando en la casa le digan lo contrario, recuérdese que dijo amén, que usted era algo importante para Dios. Me acuerdo una jovencita, un día me la encontré. Yo estaba jovencito también. Y me dice, ¿no miras que se subieron a asaltar a Luzbel? De verdad, le digo, sí. ¿Qué te quitaron? Le digo. Y precisamente aquí íbamos caminando, ¿ves? En esta calle. ¿Y qué te quitaron? Pues nada, le digo. Y esto, le digo, mira, asaltaron a todos, me dijo, y pasaron a la par mía. Y no me quitaron nada. Y eso le respondiste, ¿no? Aquí dejé mi mochila. Pero he creído, ¿no?, que a mí Dios me guarda. Amén. Y cuando se subieron y empezaron a saltar, me puse nerviosa, pero dije, Señor, hazme invisible. Y fue un milagro grande porque era una mujerona así. No hubiera eso, estaba fregado, ¿verdad? Y no la saltaron, ¿verdad? Y si vengo contenta. Te felicito por confiar en el Señor. Convicción. Esa es la convicción del cristiano. Ahora, ¿qué hubiera pasado si dijera, Señor, es muy invisible? ¿Y la saca? ¿Qué hubiera pasado? Si hubiera sido una emoción, ¿qué hubiera hecho ella? Mentira lo que dicen, más que Dios nos guarda, si todos vamos a asaltar. Levante la mano que lo han asaltado alguna vez aquí. Qué feo, hermano. Dichosos los que no, hermanos. Yo desde chiquitos empecé a ver asaltos de aquí, porque aquí se subían a asaltar antes los buses. Jamás me habían quitado nada, que nunca tenía nada, pero cuando me asaltaron, no solo me asaltaron, sino me apuñalaron. Pero a veces, ay, me asaltaron, Dios ya no me cuida bien. Podrán quitarnos todos, pero jamás tendrán derecho a tocar nuestra alma. Amén. Y cuando algo así pasa, que vienen cosas mejores para nosotros. Y la vida nos da lecciones siempre, ¿no?
Porque a veces somos muy pretenciosos con lo que Dios nos ha dado y ahí andamos exhibiéndolo. Los ojos del enemigo no se quitan de nosotros, ¿no? Entonces, ¿cuántos tienen convicción? ¿O tenemos solo cristianos de emoción aquí? Ellos obedecían por convicción. Somos obedientes a Dios por convicción, sabiendo que lo que es de Dios permanece. Y una prueba verdadera es nuestro nuevo nacimiento. Es la obediencia a Dios sobre todas las cosas. Y este ministerio donde usted está hoy sentado aquí, Ministerio Amor y Vida, este ministerio es de Dios. Mi hermano, lo que no es de Dios se desvanece. ¿Cuánta gente se ha autonombrado pastor? Y dice, yo quiero abrir una iglesia porque predico bonito. Y se lleva un montón de gente y empieza a predicar, pero después la gente se le empieza a ir. En este salón donde estamos han pasado como 4 iglesias. Me decía el que nos renta, me dice, mire, Paquito, me dice, mire, la verdad que, y lo digo esto con toda humildad en mi corazón y para la gloria del Señor. No, pues, ay, qué inflable, hermano. La verdad me dice que de todas las iglesias que hemos tenido ahí, se ve quién hace las cosas con amor. Ha venido gente a decirle, mire, réntenoslo y le vamos a ir dando ofrendas de lo que, como sea. Pero no nos ponga en cuenta porque estamos empezando. Nosotros no sé cómo ha sido Dios tan bueno, pero nos venimos no siendo muchos. Éramos poquitos y la cuota no ha sido baja. Pero lo que es de Dios permanece. Todas esas iglesias se han disuelto. Yo conocí un montón de gente que es miembro de la iglesia y de repente los que predican bonito, porque Dios los usa, pero porque predican bonito creen que pueden dirigir una iglesia. Y eso no es de todos. Porque aquel texto de todos somos llamados, pero pocos los escogidos, no es de salvación, eso es de ministerio. Dios llama a su pueblo, pero entre su pueblo escoge alguno que otro para que dirija la obra. Y yo doy gloria a Dios que puso su mirada en mí, en un siervo inútil, porque eso somos. Pero Él nos ha respaldado. A esta iglesia la daban por puerta ya. El mismo que nos renta me llamó y me dijo, yo ya sentía que me iban. Y aquí están los hermanos que han estado desde hace años. Hasta sillas les quitaron, ¿sí o no? Sí. Porque el mismo me llamó y me dijo, ya, ¿para qué tantas sillas si llegan 7, 8? ¿Para qué tantas sillas? Porque él me hablaba estando yo de él. Y quizá muchos dijeron, ahorita la pandemia se muere amor y vida. Pero lo que es de Dios permanece. Gloria a Dios. Amén. Amén. Y en lugar de que la iglesia se viniera para abajo, la iglesia se fue para la gloria del Señor. Porque no somos de emociones, somos de convicciones. Amén. Amén. Porque Dios al que llama respalda. Ahí estaba ¿cómo se llamaba este hombre? Teudas, ¿verdad? Teudas era uno que se nombró líder de la iglesia cristiana. ¿Y quién dice? ¿Como cuánta gente le siguió? Como 400. ¿Qué iglesia, no? 400, hermanos. Le dio el COVID a Teudas y se murió. No existía el COVID. Se le subió el azúcar y se murió Teudas. Cuando dice que murió. ¿Y qué hizo de los 400 que le seguían? ¿Qué pasó? Cada uno, no, me voy para allá donde Judas. Yo me voy para allá donde Kashlur, y todo se fue. Entonces el movimiento que empezó Teudas se acabó. Pero eso lo dijo Gamaliel, ¿no? Después se levantó Judas, no el Iscariote porque ese se había muerto. Judas el Galileo y empezó a predicar y otra vez la gente lo siguió. Se volvió a morir Judas. ¿Y qué pasó con la gente? Se volvieron a ir. Por eso Gamaliel le dice, lo que no es de Dios no permanece. Lo que es de Dios permanece.
Así que tengan cuidado, le dice al sumo sacerdote y al consejo, tengan cuidado, porque no sea que se estén metiendo con Dios mismo. Hermano, el que se mete con usted se mete con Dios, porque el que pelea por nosotros se llama Dios. Por eso tenga cuidado de hablar contra un hijo de Dios, de señalar a un hijo de Dios, porque está ofendiendo a Dios, porque Dios ama a sus hijos y pelea por ellos. Amén. Por eso en el nombre de Jesús le digo esta mañana, cuando sienta ganas de hablar contra alguien, tenga cuidado, refrene su lengua, porque al hablar de otro hermano puede estar hablando en contra de Dios. Amén. Amén. Entonces, miren lo que permanece. Yo me fui varios años y todos querían que esto se acabara, pero lo que es de Dios permanece, porque no radica en el hombre, radica en la voluntad de Dios. Bendito sea el Señor. ¿Cuántos son de Dios? Amén. ¿Cuántos conocen gente que dice, yo soy cristiano, aleluya, gloria a Dios? Y después ya los ven tirados en el mundo. ¿Qué hay ahí? ¿Qué le falta? ¿Cómo le va a decir usted cuando le hable a uno de ellos? ¿Usted necesita qué? Convencerse. Así como el hermano Luis está seguro que es varón y hermana Angélica que es mujer, tenemos que estar seguros que somos hijos de Dios. Aunque nos digan lo contrario, yo sé lo que soy. Yo sé lo que valgo. Yo sé lo que sirvo. Porque Dios me hizo capaz de hacer esas cosas. Amén. Amén. A veces hay padres tontos que se han atrevido a decirle a sus hijos, ¿para qué te tuve? ¿Para qué naciste? A esos hijos les digo yo esta mañana, no fue por gusto. Dios tenía planes para ustedes. Amén. Aunque misma mamá, papá digan, yo no te deseé, fuiste un estorbo, me arruinaste mi vida, porque hay padres que le dicen eso a sus hijos. Digan, usted esta mañana cree y diga, hoy recibo esa palabra, yo no nací por casualidad, yo nací porque así lo quiso Dios. Amén. Estén convencidos de eso, porque ustedes valen mucho, hermanos amados. Mi embrión vieron tus ojos, dijo el salmista David. O sea que desde el vientre de mi madre. Usted dirá, hermano, pero habrá papás que dicen eso. Sí, hermano, hay papás que dicen eso. Por eso David decía, aunque mi padre y mi madre me dejaren, con todo Jehová me recogerá. Por eso Él es nuestro papá. ¿Cuánta gloria a Dios por su papá? De gloria a Dios por su papá esta mañana. No tenemos madre. Así se les canta. Ustedes ni madre tienen. Así me dijeron, usted no tiene madre, la suya. La suya no es la mía. Otro loco empezó a decir, sí tenemos madre, y se llama Espíritu Santo. Espíritu Santo es nuestro Señor. Entonces, aunque las circunstancias sean duras, mis amados hermanos, aunque las circunstancias sean difíciles, no nos llenemos de temor alguno, sino que con alegría hagamos nuestra labor dentro del cuerpo de Cristo. Y si nos toca sufrir por la causa del Señor, somos ¿qué? Bienaventurados. Que se haga realidad en nosotros. Acompáñenme al Salmo 126. Desde que me volví evangélico, todos me critican. Gloria a Dios. Amén. Amén. Salmo 126, versículos 5 y 6 dice: los que sembraron con lágrimas, con regocijo segarán. Irá andando y llorando el que lleva la preciosa semilla, mas volverá a venir con regocijo trayendo sus gavillas. ¡Ja! ¡Qué lindo!, ¿no? A veces decimos, ya no aguanto la prueba. Goces en la prueba. Mire, esos apóstoles les dijeron, no prediquen más a Cristo. ¿Qué hicieron? Y para asustarlos, ¿qué dijeron? Acuéstense ahí. Los azotaron. Los azotaron. Y miren, los látigos romanos, ya se los he enseñado.
No eran esas pitillas que salen en las procesiones que usted mira. El látigo romano era de piel de animal, pero en las puntas del látigo iban incrustadas astillas de huesos. O sea, los huesos ponían astillas. Entonces el fin del latigar no era somatar la espalda, era que al momento que el látigo entrara, penetrara la piel, y cuando el soldado lo jalaba, desgarrara la piel. Esos eran los látigos romanos. Imagínense, los pusieron ahí, como quien dice, con esto van a asustarse. Está igual que nuestros hijos ahora, les da a usted sus hinchazos y dice que con esto cambia. Ya no se ponen los hijos. Pero denle un latigazo con un hueso a ver si no. No lo vayan a hacer. Pero con esto van a tener esto, se van a asustar. ¿Cómo dice que salieron? Chillando salieron, ¿no? No. Yo me imagino a Pedro, ay, no, Pedro, ni bruto fue para predicar, ¿no? ¿Cómo iba Pedro? Aleluya. Somos bienaventurados, digo, porque sufrimos por el Señor. Ya le dirán que masoquistas los cristianos. Sí. ¿Por qué? Porque dice que vamos a ser tenidos por dignos cada vez que sufrimos por causa del Señor. Por eso cuando dicen, ay hermano, los pastores son ladrones, pastores sinvergüenzas. Ay hermano, ¿y cómo aguanta eso? Porque yo no lo soy. Entonces, ¿por qué voy a temerle a las mentiras de la gente? Los pastores son amantes de todas las hermanas de la iglesia. Tienen su harén. Una fe. Pero a veces hablan algo con nosotros. ¿Qué hacemos? Defendernos. Y en nuestra defensa, ¿qué hay? Enojo, ira. Por ende, la defensa se vuelve pecado. Porque estoy peleando con mis fuerzas. Con mis fuerzas. Bienaventurado que el Señor Jesucristo sois cuando por mi causa os vituperen y digan toda clase de mal contra vosotros, mintiendo. Pero si lo que dicen es verdad, que nos dé vergüenza. Pero si lo que dicen es mentira, amén. Es como cuando alguien tiene una pareja tóxica. Te dije que le quedaste viendo. Usted sabe que no pasa. Lo bueno que aquí no hay, ¿verdad? Creo que sí hay. El pez por su boca, ¿ok? Pero no conocen gente que está así. Entonces el hombre con la mujer también se va a enojar. Hay parejas que van de la mano y el pellizco. Deja estar viendo a esa mujer. ¿Cuál? La que viste. Y no. Por eso decía, ya estaba yo por acá con mis lentes oscuros. ¡Quítese esos lentes! Y no era ni mi novia. Es que siento que no me está viendo cuando platicamos. Yo con lentes oscuros. Hermanos, si lo que dicen es mentira, gloria a Dios. Si lo que dicen es verdad, arrepiéntase. Amén. Los apóstoles los azotaron, los lastimaron, pero salieron gozosos. Así que las pruebas no lo debiliten, que las pruebas lo fortalezcan, que las pruebas lo llenen de vida. Amén. Amén. Ay, hermanos, que miren, desde que me vine a Cristo todo me está saliendo mal. Me quitaron un trabajo, estoy teniendo problemas aquí y allá. Gloria a Dios, eso quiere decir que el diablo está enojado. ¿Cómo me voy a alegrar, hermano? No, es que el diablo está enojado, pero usted en ese proceso va a ver que tiene un Dios que le ama mucho
Aunque no tenga trabajo, Él va a suplir sus necesidades. Aunque esté enfermo, Él va a ser su sanador. Amén. ¿Por qué? Porque los hijos de Dios pelea por ellos. Amén. Dios pelea por ellos. Los apóstoles salieron gozosos a predicar el Evangelio del Señor. Por eso, en el Evangelio hay que llorar. Y llorar no significa derrota. ¿No lo ha oído usted que la gente dice, ¿por qué los evangélicos lloran cuando cantan? ¿Por qué llora usted en el culto? ¿Viene a llorar de tristeza? No. No, de tristeza se llora en la cantina. ¿Sí? Pero cuando le ponen las cortavenas, ¿verdad? Pero en la iglesia no se llora de tristeza. En la iglesia se llora por amor, por gratitud, porque siente cosas que jamás había sentido. Gloria a Dios. Por regocijo. Por eso que dice el Salmo: los que con lágrimas sembraron, dígalo, con regocijo segarán. Así que lloren los cultos, que no le dé vergüenza. Si el que está a la par suya no quiere ni orar, usted no se concentre, olvide al que tiene a su lado. Usted concéntrese en adorar al Rey de Reyes y Señor de Señores. Y si quiere llorar, llore. Si quiere gritar, grite. Aquí nadie se va a burlar de usted. ¿Por qué? Porque todos venimos a adorar al mero, al único, a nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Denle un aplauso al Señor esta mañana con todo su corazón. ¡Aleluya! Pero sea obediente, porque a Dios le agrada la obediencia. Por eso, como buenos cristianos, aguantemos lo que venga. Algo venga para acá. Ana Gloria, traiga. Me gusta este himno que quiero cantar con ustedes. Vamos a tocarlo solo con el piano para... Ana Gloria. No quieres. Este himno precioso, que un día le podamos decir al Señor: he peleado la batalla, Señor. Amén. Amén. Le diré mi carrera al terminar, y también he guardado la fe. Solo espero me vengas a llevar. Aleluya. Pelee la batalla. Pelee la batalla. Sea obediente. No desmaye, porque el Señor eso quiere. Si se sabe el himno, cántelo con nosotros. Si no, que sea el coro, ¿verdad? Vamos. En do. Al Señor yo le quiero servir, porque sé que me puede salvar, pues no puede llevarme a vivir donde siempre le pueda mirar. He peleado la batalla, Señor, le diré mi carrera terminar, y también he guardado la fe. Solo espero me vengas a llevar, y también he guardado la fe. Solo espero me vengas a llevar con aquellos que no tienen fe. En el mundo tendré que luchar, pues yo siendo nacido de Dios, de su amor no me quiero apartar. A ver todos, he peleado la batalla, dígaselo, le diré mi carrera al terminar, y también he guardado la fe. Solo espero me vengas a llevar, y también he guardado la fe.
mañana. Gracias por la iglesia, Señor. Ayúdanos a ser obedientes, a pelear esa batalla. Venga lo que venga, no desmayemos, sigamos firmes, luchando contra las acechanzas del diablo. Y si hablan mal de nosotros, nos gloriemos en medio de la persecución. Nos gloriemos para gloria de tu bendito nombre. Y llevemos la palabra con denuedo, con alegría, sabiendo que tú peleas con nosotros. En el nombre de Jesús. Gracias por la palabra. Amén. Y amén.